¿Dónde nace Isolina Carrillo? Isolina Carrillo nace en el barrio de Cayo Hueso, en el año 1907. Es hija de una modista de alta costura y de un músico devenido motorista que fue combatiente del Ejército Libertador. Mi familia es muy musical. Mi abuelo fue músico, tuvo en un momento dado su propia orquesta y entonces, bueno, inculcó a sus hijos el arte por la música. Mi tía Isolina, que fue pianista, mi padre, Braulio Carrillo, que fue baterista, y mi tío Luis Carrillo, que fue flautista muy famoso en las provincias orientales, que tuvo hasta su orquesta. ¿Y cuántos hermanos fueron? 5 hermanos, 3 del matrimonio de mi abuela y mi abuelo, y 2 del matrimonio anterior de mi abuelo, pero que ella los crió. En el caso de Isolina, ¿a partir de qué momento es que ella comienza a mostrar ese interés por la música? Ella de niña estudió en el conservatorio. Mi abuelo la inscribieron en el conservatorio. Ella siempre fue una alumna aventajada. A los 9 años se enferma el pianista del cine Strand y mi abuelo habla con el dueño y le dice, bueno, yo tengo mi hija, voy a acompañar esta tandas porque eran cine silente. Y desde ese momento mi tía fue la pianista titular, por decirlo así, del cine Strand para todas esas tandas. Y de ahí ella siguió, entonces después hizo su propio conjunto, después sus cuartetos y así. Ella siempre estuvo vinculada a la música. Incluso cuando estuvo en el conservatorio fue una alumna aventajada y le dio la posibilidad de dirigir la orquesta del conservatorio en esos momentos. Pero tengo entendido que Isolina no solo tocó el piano, sino otros instrumentos también. Ella tocó, aparte del piano, la trompeta, la mandolina, incluso en el violín y hasta en las congas ella también incursionó. O sea, el saxofón también estuvo. O sea, ella era una músico integral. Y llegó a cantar. Y llegó a cantar en su conjunto Siboney. Ella también interpretó. Ya tu campana no tiene badaco. Mira, tu campana ya no quiere sonar. Ya tu campana no tiene badaco. Ya tu campana no quiere sonar. Pero realmente lo que más prevaleció en ella fue la composición y el piano. Ajá. Pianista acompañante, pianista formadora de grandes voces, pianista repertorista, que en aquel tiempo se le daba mucho valor al repertorista, y entonces, bueno, eso fue su fuerte, por decirlo así. Estuvo en un grupo de jazz, pero bueno, realmente lo que la lanza a ella a la fama es el piano y las composiciones. ¿Tiene conocimiento de a partir de qué momento es que ella comienza a componer? Bueno, en la década del 40 es cuando ella me decía a mí que la musa la inspiró. Hizo su primer bolero que se llama Miedo de ti. Y de ahí poco a poco se fue inspirando y fue haciendo todas esas composiciones. Pero ese bolero, Miedo de ti, fue su primera composición. Ella le tenía mucho cariño. No era tan bueno como decía ella, como las otras, pero bueno, ese era su primero, con su primer hijo, por decirlo de una manera, y ella la tenía mucho aprecio. Lejos de ti, yo te diría muchas cosas. ¿Tiene conocimiento de alrededor de cuántas composiciones llegó a tener Isolina Carrillo? Ella tiene alrededor de 300 composiciones. Ella tiene boleros, tiene biguín, tiene guaracha, tiene obras líricas, tiene afros. Ella tiene un sinnúmero de géneros que la mayoría de las personas no conocen, porque el bolero fue su fuerte. Pero sin dudas, Dos Gardenias es la que más popularidad le ha dado. Indudablemente que Dos Gardenias es la que la catapultó a ella a la fama. Ella decía que ese bolero Miedo de ti, del cual me refería anteriormente, era mejor melódicamente, armónicamente, mejor que Dos Gardenias. Pero cada composición viene con su propio ángel, decía ella. Y Dos Gardenias fue la que más gustó y la que más se ha versionado. Tiene muchas buenas obras musicales, pero se conocen poco. Pero Dos Gardenias tiene una singularidad, que al final dice que este amor se ha terminado. Pero la gente dice traicionado. Y ella decía, bueno, como el cubano, como el ser humano le gusta el sentimiento, la tragedia, no sé, que se quede traicionado. Pero realmente en la letra original es, este amor se ha terminado. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor de un beso. ¿Cómo era Isolina Carrillo, el ser humano? Súper exigente, como pienso yo que esos grandes de esa época eran muy exigentes. Ella decía que ya no tenía tiempo para perder. El que iba a su casa a estudiar era para estudiar, porque quería superarse, porque quería aprender. Por ejemplo, ella a mí me crió, porque ya no tuvo hijos. Y entonces ella me decía a mí, tienes que estudiar y tienes que destacarte en lo que hagas. Ella tenía un carácter dominante, fuerte, pero bueno, en su interior era una gente muy humilde, muy sentimental. No había quien fuera a su casa con un problema que ella no la ayudara. En mi casa muchas personas con dificultades durmieron, incluso allá,
comían, porque en mi casa se hacía comida para que todo el que llegara pudiera comer. Muy dada a ayudar a los demás. Cuando en tus lindos ojos alguien quiera mirarse, verá una sombra oculta. Ella se casó en 3 ocasiones. ¿Y alguno de esos esposos tuvo que ver con el arte o con la música? Sí, como no, su último esposo, Guillermo Arronte Abreu, que fue tenor del teatro lírico. Incluso fue el que cantó por primera vez Las Dos Gardenias. Después, bueno, la inmortalizó Daniel Santos, que le dio su toque, Fernando, que le gustaba mucho a ella como Fernando la interpretaba, pero bueno, realmente Guillermo Arronte, su esposo, fue el primero que la interpretó. ¿Recuerda qué era lo que más disfrutaba hacer ella en su tiempo libre? En su tiempo libre, escuchar música, estudiar, porque mi tía estudiaba todos los días, se sentaba al piano con sus acordes, con sus estudios. La música, ella me decía que es una profesión que hay que cultivarla, al igual que el jardinero a las rosas. Y si no, se ponía a oír música clásica que le gustaba mucho jazz también oía mucho. ¿Y qué no le gustaba? ¿Qué la podía hacer enojar? La mentira, el no aprovechar las oportunidades que la vida le daba a cada uno y el que no en su clase, el que no le hicieran caso. Pero bueno, era muy, muy exigente y eso pueden dar fe los alumnos de ella que todavía están en el arte. ¿Recuerda algunos intérpretes u otros compositores con los que mantuvo una mayor relación de amistad? Desde Celia Cruz, Olga Guilló, Numidia Bayán, una pianista muy buena que tuvimos en Cuba, Dandy Crawford, Abelardo Barroso. Más para acá ya Fernando Álvarez, Mario Travieso, Palanca, Pablo Milanés también pasó por las manos de Isolina, Antoine. El último alumno de ella fue Omar Ahmed. Ese fue su último alumno. Hoy pongo en ti la esperanza, la fe y el amor, pero nunca me des desamor. En la casa, en las reuniones familiares, ¿solía ella también tocar el piano? ¿La visitaban sus compañeros? Sí, en mi casa siempre fue una casa musical, de fiesta, como digo yo. Iban muchos artistas a visitarla y en esas reuniones ella no tocaba el piano. Los días de su cumpleaños, mi casa era una fiesta. Iban todos sus alumnos, todos sus conocidos. Y entonces, bueno, ella disfrutaba oír a sus alumnos, a sus compañeros, pero ella no se sentaba al piano. Acompañaban los pianistas que había, los guitarristas, y se cantaba a capela, pero ella disfrutaba oír a las personas. Ese día ella no tocaba. Incluso mi casa se llegó a convertir en una extensión de la RCC Cadena Azul, porque ella, al ser repertorista de esta emisora, había alumnos que no podían ir a las horas que se estaban coordinados por un problema o por la otra. Entonces ella decía, bueno, ve para la casa a tal hora y allí podemos aprovechar el tiempo que perdiste. E incluso ella estuvo dirigiendo al principio de la revolución, se le dio la tarea de administrar lo que era la frecuencia modulada en esos momentos, que era para las tiendas, para estas cosas. Y se le dio un local en el Mezzanini del Hotel Habana Libre. Pues entonces ella, Nicole Tarín Sosa, mandó a poner un piano ahí y entre gol y gol, ella también daba las clases ahí en ese local. No sé qué tienes, si tú me miras, no puedo hablarte, y estando lejos, todo un poema yo te diría. ¿Hasta qué edad se mantuvo activa Isolina Carrillo? Ella se jubiló en los años 70 y pico, que me dijo que estaba cansada, pero ciertamente se jubiló, pero no se retiró, porque a partir de ahí incrementó sus trabajos en lo que era la Casa de la Cultura, acompañaba a sus alumnos a muchas actividades, a los carnavales de Provincia Habana y toda esa serie de cosas que se hacían, a las peñas. Y después vino lo que es el proyecto Dos Gardenias y estuvo ahí como anfitriona los 2 primeros años, porque recuerda que ella fallece el mismo día que Dos Gardenias cumple 2 años. Ese proyecto que tuvo ella junto con la licenciada Cari Bridón, que ella la autorizó a ponerle ese nombre al proyecto, era un proyecto muy, muy ventajoso, muy popular en tan poco tiempo, pero bueno, ella nada más que lo pudo disfrutar 2 años. Algún día las cosas serán como las quiero yo, y muy pronto llegarás
a quererme. ¿Con qué edad fallece Isolina Carrillo? Ella fallece con 88 años. Ella padecía del corazón. Ella me decía, he vivido bastante, he hecho lo que he querido, me decía ella a mí. ¿Qué podía ponerle triste a ella? Que no tuviera trabajo, que no tuviera nada que hacer. Pero teniendo trabajo y poniendo un piano para poder tocar, todo estaba bien. En el caso del apellido Carrillo, ¿sabes de dónde proviene? Bueno, ese apellido, que según lo que nosotros hemos podido conocer, viene de España. Pero bueno, en las averiguaciones que hemos hecho, se pierde en el ramal de los Carrillos por ahí. Nosotros somos de Huila de Melena, aunque estos Carrillos, sobre todo en Matanza, hay muchos Carrillos. Pero bueno, la rama de nosotros es de Huila de Melena. Después de Isolina, ¿alguien más en la familia siguió sus pasos? Yo estuve cantando un tiempo, pero después la vida me llevó por otros derroteros, otras cosas. Pero yo en el movimiento de aficionados estuve bastante tiempo, me gusta cantar, en las peñas, esas cosas siempre he cantado. Pero bueno, te decía, la vida me llevó por otros derroteros. Si usted tuviera la oportunidad de traer al presente, de revivir uno de esos momentos, ¿cuál escogería? Yo escogería los momentos más íntimos, como estábamos solas en la casa, que nos poníamos a hablar de todas las cosas de nuestra familia. Nuestra familia era muy familiar, teníamos una familia grande, y en esta casa de Espada, de Cayo Hueso, en Espada 510, pues los días festivos hacíamos una gran mesa y toda la familia se unía, y entonces son momentos gratos, son momentos que me gusta rememorar, y a ella también le gustaba rememorar a su papá, a su mamá. Pero si un atardecer esas gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. Más que agradecido de que haya aceptado conceder esta entrevista para conocer un poquito más sobre esa grande que fue Isolina Carrillo. Gracias a ustedes por acordarse siempre de su música.